Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Ruiz Moreno y voy a exponer algunos temas del derecho minero. De este temario se abordarán los puntos número 1, el derecho minero, el número 4, que son las reservas minerales, el número 7, que son las sociedades mineras, y el número 10, que es las inspecciones, sanciones y recursos. El derecho minero en México es la rama del derecho público. Regula la exploración, explotación y beneficio de minerales para proteger recursos, trabajadores y ambiente. La Constitución otorga a la nación el dominio de los minerales, cuya explotación requiere concesión de la Secretaría de Economía a mexicanos, ejidos o comunidades. La ley minera, su reglamento y normas como la NOM 120 Semarnat 2020 establecen requisitos de operación, seguridad y medio ambiente. Los mineros tienen derecho a capacitación pagada. Los concesionarios deben cubrir un 7.5% de derecho especial y el Servicio Geológico Mexicano investiga y proporciona datos sobre recursos. En México, el derecho laboral en minería se regula principalmente por la Ley Federal del Trabajo, la Ley Minera y diversas normas oficiales mexicanas para garantizar condiciones laborales justas, seguras y proteger el medio ambiente. La minería se considera un trabajo especial por sus altos riesgos, ambientes extremos y exposición a agentes nocivos, por lo que el capítulo 13 bis de la Ley Federal del Trabajo establece obligaciones específicas para empleadores, como sistemas de seguridad y salud, equipo de protección y capacitación. Los mineros tienen derecho a un salario justo, prestaciones, libertad sindical y condiciones de seguridad e higiene, mientras que normas como la NOM 023 STPS 2012 regulan aspectos técnicos en las minas. Esta regulación busca equilibrar la relevancia económica de la minería con la protección de los trabajadores y del entorno. En México, la minería y el derecho agrario están estrechamente ligados, pues más del 54% de la tierra es propiedad social, lo que obliga a las empresas mineras a negociar acuerdos para acceder al subsuelo, registrar convenios ante el Registro Nacional Agrario y obtener permisos de la Secretaría de Economía. Este proceso, regulado por el derecho agrario y apoyado por la Procuraduría Agraria, busca proteger los derechos de los núcleos agrarios y garantizar negociaciones justas, aunque puede derivar en conflictos sociales o litigios, sobre todo por impactos ambientales como contaminación y pérdida de biodiversidad. Así, la relación minería-derecho agrario es compleja e involucra dimensiones legales, sociales, económicas y ambientales, donde el Estado debe velar por una explotación equitativa y sostenible. Refleja una transición desde un modelo colonial y liberal hacia enfoques nacionalistas, neoliberales y más recientemente hacia una mayor consideración de los aspectos ambientales y sociales. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación y supervisión de las leyes para garantizar una minería sostenible y justa para todas las partes involucradas. Durante la colonia, la minería en México estuvo regida por las leyes del Real Seminario de Minería, establecido en 1792 por las reformas borbónicas. Este organismo tenía como objetivo mejorar la producción minera y formar técnicos especializados. Además, se implementaron políticas para fomentar la actividad minera, que era una de las más productivas en la Nueva España. Tras la independencia en 1821, la minería pasó a ser considerada una actividad privada, sin una regulación estatal clara. Sin embargo, en 1884 se promulgó el Código de Minas, que estableció que la explotación minera era de utilidad pública, permitiendo la ocupación de terrenos de propiedad particular para actividades mineras. La Constitución de 1917 marcó un hito al establecer en su artículo 27 que los minerales y sustancias del subsuelo eran propiedad de la nación. Esto limitó la participación extranjera en la minería y promovió un modelo nacionalista. Sin embargo, en 1926 se promulgó la Ley de Industrias Mineras, que permitió la participación extranjera bajo ciertas condiciones. Y en 1930, la ley minera de ese año facilitó aún más la inversión extranjera en el sector. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, se implementaron políticas de nacionalización y en 1961 se promulgó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera, conocida como la Ley de Mexicanización.
Esta ley requería que las empresas extranjeras vendieran al menos el 51% de sus acciones a inversionistas mexicanos para mantener sus concesiones. En la década de 1980, México enfrentó una crisis económica que llevó al gobierno a adoptar políticas neoliberales. En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, permitiendo la compra, venta o arrendamiento de tierras ejidales y comunales. Ese mismo año se promulgó una nueva ley minera, que otorgaba a la minería el carácter de utilidad pública, facilitando la expropiación de tierras para proyectos mineros. Además, se amplió el periodo de las concesiones mineras de 25 a 50 años, prorrogables por otro tanto, y se otorgaron exenciones fiscales a las empresas mineras. En las décadas siguientes se implementaron reformas para regular el impacto ambiental de la minería. Se establecieron leyes como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley de Aguas Nacionales, que requerían estudios de impacto ambiental y permisos para el uso de recursos hídricos. En la actualidad, la minería en México enfrenta desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental, los derechos de las comunidades indígenas y la distribución equitativa de los beneficios. Aunque existen marcos legales que buscan regular la actividad minera, la implementación efectiva de estas leyes y la supervisión gubernamental continúan siendo áreas de preocupación. El marco legal y normativo de la minería en México, actualizado tras la reforma del 2023, establece las bases para regular la exploración, explotación y cierre de proyectos mineros, con énfasis en la protección ambiental, el uso responsable del agua y una mayor intervención del Estado en las asignaciones de concesiones. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la propiedad de tierras y aguas del territorio nacional pertenece originalmente a la nación, la cual puede transferir su dominio a particulares. Reconoce la libre empresa y dispone que la exploración y explotación de recursos minerales solo puede realizarse mediante concesiones otorgadas por el Estado. La última reforma de la Ley de Minería en México fue el 8 de mayo del 2023. Establece procedimientos, requisitos, obligaciones y responsabilidades para obtener y mantener concesiones mineras, así como las fases de exploración, explotación, beneficio, cierre y restauración. La última enmienda para el reglamento de la Ley de Minería fue el 31 de octubre del 2014 y detalla los procedimientos y obligaciones para concesiones mineras y regula las etapas de la actividad minera, incluyendo exploración, explotación, beneficio, cierre y restauración. La Ley Federal de Protección al Ambiente define lineamientos para la protección ambiental. En minería establece obligaciones ambientales para los concesionarios. La Ley de Aguas Nacionales regula el uso de las aguas en territorio mexicano. En minería, impone responsabilidades sobre su aprovechamiento. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece disposiciones fiscales para la actividad minera, incluyendo deducciones y exenciones aplicables a los concesionarios. La Secretaría de Economía es la autoridad encargada de aplicar el reglamento minero, y el Servicio Geológico Mexicano genera la información geológica básica del país. La Subsecretaría de Minería, que anteriormente apoyaba estas funciones, fue eliminada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La regulación minera es federal, por lo que autoridades locales o municipales no intervienen. Además de las leyes mencionadas, existen normas específicas para la minería en México, como las normas oficiales mexicanas en temas ambientales, de seguridad y salud laboral, y regulaciones para el manejo de sustancias peligrosas. También aplican tratados internacionales como el Acuerdo de París y la Convención sobre Diversidad Biológica. A continuación se presenta un listado relacionado con la minería, de leyes y reglamentos, así como también normas oficiales mexicanas y convenios internacionales de colaboración en materia minera con México. En 2023, el sector minería aportó aproximadamente el 2.4% del PIB nacional y generó 350,000 empleos directos, además de unos 3.400 millones de dólares en ingresos fiscales y por exportaciones. Además, México es líder mundial en producción de plata y ocupa lugares destacados en oro, cobre, zinc y otros minerales.
Esta gráfica presenta la metodología de planificación minera para clasificar reservas. Las reservas minerales son el resultado de una planificación minera de largo plazo, considerando únicamente recursos medidos e indicados de las operaciones actuales y de los proyectos que cuentan con estudio de prefactibilidad o factibilidad terminada. Los recursos inferidos dentro de las envolventes económicas de los rajos y minas subterráneas son consideradas lastre para efectos de las evaluaciones económicas. El proceso de determinación de reservas consiste en convertir los recursos medidos e indicados resultantes de los planes mineros en reservas probadas y probables, de acuerdo a los factores modificadores que se agrupan en los siguientes elementos: geociencias, minería, procesos del negocio y su entorno. La aplicación correcta de estos factores depende de la información que tuvo a la vista y recopiló para cada división la persona competente calificada. Los recursos minerales son recursos naturales no renovables que obtenemos de la geosfera. Constituyen una fuente de materia prima indispensable en nuestra sociedad. Las reservas minerales son aquellos recursos minerales económicamente explotables, con las condiciones tecnológicas y de mercado actuales. Los recursos se diferencian de las reservas en que éstas son explotables en el momento actual y los recursos pueden no serlo en la actualidad, pero sí en el futuro. Vemos, por lo tanto, que la palabra recurso designa un concepto geológico, mientras que la palabra reserva es un concepto económico. Los yacimientos minerales son estructuras geológicas que contienen recursos minerales en una concentración muy superior a la de la corteza terrestre en general y por lo tanto tienen interés económico. La mena es el mineral que presenta interés minero. De ella se extraen metales mediante procesos metalúrgicos. En general, es un término que se refiere a minerales metálicos y que designa al mineral del que se extrae el elemento de interés. La ganga comprende los minerales que acompañan a la mena, pero que no se presenta interés minero en el momento de la explotación. Conviene resaltar que la diferencia entre ambos es puramente económica. Si cambian las condiciones del mercado o las técnicas de extracción, un mineral considerado como ganga puede convertirse en mena. En México, las reservas minerales o reservas de explotación se constituyen con el objetivo de regular y planificar el uso sostenible de los recursos del subsuelo. Se fundamentan en diversas razones técnicas, económicas y normativas. En cuanto a la naturaleza geológica y clasificación técnica, una reserva mineral es la porción de un recurso mineral que, además de estar técnicamente identificada mediante exploración geológica, es económicamente rentable de extraer bajo condiciones actuales. La clasificación incluye reservas probables y probadas, según la certeza geológica y viabilidad económica. En relación a la planificación económica y viabilidad de inversión, las reservas constituyen la base para diseñar planes de explotación y justificar inversiones en proyectos mineros. Permiten estimar costos operativos, ingresos, plazos de amortización y evaluar la viabilidad financiera. Al respecto de la seguridad jurídica y mercado de capitales, su existencia genera confianza en inversionistas, pues constituyen activos tangibles regulados por estándares internacionales y responden a regulaciones locales. Su reporte impacta directamente en valoraciones bursátiles y obligaciones de transparencia. Con base en la gestión sostenible y regulación estatal, declarar reservas permite al Estado controlar la extracción evitando agotamientos prematuros, dar prioridad a proyectos estratégicos, integrar exigencias ambientales y sociales y establecer marcos legales claros para concesiones, remuneraciones fiscales y cierres de mina. Las reservas minerales o de mena son la parte del recurso mineral que puede extraerse rentable y legalmente, según estudios técnico-económicos, que consideran factores geológicos, metalúrgicos, económicos, legales, ambientales y sociales. Se subdividen en reservas probables y probadas e incluyen dilución y pérdidas. Su volumen y ley determinan la vida del yacimiento y el flujo de caja.
Por lo tanto, las reservas minerales en México son un instrumento técnico, jurídico, económico, que permite una explotación planificada, legalmente ordenada y económicamente sustentable de los recursos naturales, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y los intereses públicos. Las reservas minerales se definen como las cantidades de minerales económicamente explotables y geológicamente comprobadas. Se clasifican principalmente en reservas probadas, que son recursos con alta certeza técnica y económica, y en reservas probables, que son recursos con menor grado de certeza, aunque aún viables para la explotación. Dentro de los ejemplos destacados de reservas minerales en México, encontramos a Pitarrilla, en Durango, con grandes reservas de plata. Peñasquito, Zacatecas, una de las mayores minas de plata y oro del mundo. Y Molango, en Hidalgo, una de las mayores reservas de manganeso. En 2022, México nacionalizó las reservas de litio, creando la empresa estatal Litio MX, a cargo de explorar y explotar dichas reservas. Para nuevas concesiones minerales, se requiere licitar públicamente y cumplir con estándares establecidos por la legislación vigente. La extracción de hidrocarburos se sujeta a reservas probadas, que actualmente representan casi 8.4 millones de barriles equivalentes, aunque los campos maduros enfrentan declive. El impulso a la extracción de gas shale para reducir la dependencia de importaciones también implica un papel relevante en las reservas subterráneas. Las reservas minerales en México constituyen una base estratégica para la actividad minera con presencia sobresaliente en plata, oro, cobre, manganeso y litio. Estas están reguladas mediante concesiones y licitaciones públicas, en constante revisión por cambios legislativos recientes. Pese a su peso en la economía, la explotación enfrenta retos técnicos, sociales y geopolíticos que condicionan su viabilidad futura. En México, las reservas minerales se encuentran reguladas bajo un marco jurídico específico, principalmente dentro de la Ley de Minería y su reglamento, que establecen lo siguiente. Las reservas minerales son zonas con minerales estratégicos declaradas por decreto presidencial, publicadas en el Diario Oficial, donde no se otorgan concesiones ni asignaciones mineras. Son consideradas de utilidad pública, sirviendo para atender necesidades futuras del país. La Secretaría de Economía gestiona estas reservas, previa manifestación de impacto regulatorio que evalúa su valor económico y ambiental. El Servicio Geológico Mexicano realiza la prospección técnica para identificar y cuantificar yacimientos en dichas zonas. Las reservas de litio están explícitamente reconocidas como patrimonio nacional, sin concesiones privadas permitidas, y son reguladas por el Estado a través de un organismo descentralizado, con apoyo del Servicio Geológico para su exploración. En reservas de litio, rige la obligación del Estado de proteger medio ambiente y derechos de pueblos indígenas. El Registro Público de Minería, administrado por la Secretaría de Economía, incorpora registros de zonas decretadas como reservas y cartografía que identifica estos lotes. La finalidad de las reservas minerales es la preservación de recursos estratégicos para futuros usos nacionales, evitar explotación privada indiscriminada de minerales valiosos, proteger el ambiente y sociedades locales al impedir concesiones en zonas vulnerables y orientar exploraciones técnicas mediante instituciones públicas como el Servicio Geológico. El marco normativo de las reservas minerales en México es el artículo 27 de la Constitución Política, los artículos 6, 10, 27 de la Ley de Minería y sus reformas del 2023. Del reglamento de la Ley de Minería, el capítulo 3 sobre reservas minerales. Las leyes conexas son la Ley de Aguas Nacionales, regulando concesiones vinculadas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la responsabilidad ambiental en depósitos mineros. En conclusión, las reservas minerales en México son zonas estratégicas declaradas por decreto, protegidas contra explotación privada y gestionadas por el Estado. Su creación busca asegurar el uso responsable de recursos clave, salvaguardar el ambiente y fortalecer la soberanía nacional. La regulación de las sociedades mineras en México se encuentra delimitada por la Ley Minera, el artículo 27 constitucional, el marco societario mercantil
y diversas normas ambientales y laborales. Según el artículo 11 de la Ley Minera, solo pueden obtener concesiones mineras aquellas sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas que tengan como objeto social la exploración o explotación de minerales, se encuentren domiciliadas legalmente en México y respeten los límites a la participación extranjera establecidos en la legislación correspondiente. Estas sociedades mineras suelen adoptar formas mercantiles reconocidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, entre las cuales destacan Sociedad Anónima, frecuente entre grandes empresas como Industrias Peñoles y Grupo México. Sociedad de Responsabilidad Limitada, utilizado en proyectos de menor escala o comunitarios. Ejemplo, la Unión de Productores de Yeso de Tilzapotla opera bajo la figura de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público, cumpliendo con objetivos sociales y ambientales. Las sociedades mineras deben constituirse ante notario público con objeto social minero y registrarse en el Registro Público de Comercio. Y número 2, inscribirse en el Registro Público de Minería para efectos de concesión, modificación, disolución o liquidación. La obtención de concesiones mineras exige que el concesionario sea una persona jurídica que cumpla con los requisitos del artículo 11. Estas concesiones pueden constituir garantías y están registradas oficialmente. El artículo 11 bis y la Ley de Inversión Extranjera regulan la participación foránea. Las clases societarias como sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada permiten capital extranjero dentro de los topes legales. Existen límites en sectores estratégicos como hidrocarburos o minerales radioactivos, que están reservados al Estado o sociedades mexicanas. Las sociedades mineras tienen obligaciones específicas en materia de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas, expresada en el artículo 6 de la Ley Minera. Impacto social y ambiental, presentación de garantías, planes de cierre, estudios de impacto y medidas de remediación. Permisos ante Semarnat y STPS. En conclusión, las sociedades mineras en México se integran dentro de un marco regulatorio complejo que articula la ley minera con la titularidad de concesiones, el derecho societario para las formas jurídicas habilitadas, la regulación ambiental y social por la normatividad técnica y comunitaria, y las restricciones a la inversión extranjera. Este entramado legal busca garantizar que dichas sociedades, como personas morales, operen cumpliendo tanto con objetivos económicos como con la protección del entorno y las comunidades afectadas. La minería en México es una actividad con más de 500 años de historia y relevancia económica, social, ambiental y cultural. La UNAM, a través del Atlas de la Minería en México, dirigido por la doctora María Teresa Sánchez Salazar, ofrece una visión integral mediante más de 40 mapas, estudiando desde su evolución histórica y economía hasta conflictos sociales, ambientales y territoriales. Dentro de los puntos clave que toca son los cambios de la ley de 1992, la concentración territorial, amenaza a zonas rurales e indígenas y el perfil del Atlas con más de 40 mapas, sección histórica, análisis de tajo abierto y el proyecto PAPIT UNAM. La existencia de una concesión minera vigente hasta 50 años no implica necesariamente que se esté explotando una mina. Muchas se mantienen inactivas como inversiones especulativas. Mientras tanto, comunidades que viven en esas tierras corren el riesgo de despojo, contaminación y daños ambientales sin saberlo. El artículo 6 de la Ley Minera establece que la minería es de utilidad pública y prevalece sobre otros usos del suelo, siempre que se cumplan condiciones legales y fiscales. Aunque la información sobre concesiones es pública, suele ser técnica. Un mapa interactivo facilita su comprensión para que las personas afectadas puedan actuar. Muchas concesiones están a nombre de filiales. Por ejemplo, Minerales Monclova de Altos Hornos de México, Las Encinas de Ternium y Parreña de Peñoles. O personas físicas que actúan como testaferros. Por ejemplo, Jorge Jiménez Arana, representante de Black Fire Exploration,
ligado al asesinato de un activista en 2009. Hoy aparece como la persona con más hectáreas concesionadas. Las concesiones son fácilmente transferibles, alimentando un mercado especulativo. Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, más del 60% de las concesiones se otorgaron a particulares. Un caso emblemático es Genaro Garza Guerra, perito minero entre 1999 y 2007. El mapa interactivo revela que, aunque la minería activa es relevante, millones de hectáreas siguen sin explotarse, pese a estar concesionadas. Por último, aunque puede haber errores menores en los datos del CIAM e INEGI, en general son poco frecuentes y no afectan significativamente al análisis. El Diario Oficial de la Federación establece la clasificación de las empresas mineras: micro, pequeña, mediana y grande, basándose principalmente en criterios de ingresos brutos anuales y número de empleados, lo cual es relevante para programas de fomento y financiamiento, como los del Fideicomiso de Fomento Minero. Por lo tanto, el DOF define el sector minero como micro, menos de 72.630.000 pesos en ingresos brutos y hasta 30 empleados. Pequeña, hasta 72.630.000 pesos en ingresos brutos y de 31 a 100 empleados. Mediana, hasta 290.520.000 pesos en ingresos brutos y de 101 a 500 empleados. Grande, más de 290.520.000 pesos en ingresos brutos y más de 500 empleados. México se encuentra entre los 10 principales productores mineros del mundo, destacando como primer productor global de plata. Produce 17 tipos de minerales, con unas 125 operaciones minero-metalúrgicas activas distribuidas en 25 estados. Aunque 11 estados tienen fuerte actividad minera, 5 entidades concentran el 82.6% de la producción nacional: Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Guerrero. En 2020, 5 minerales representaron el 85% del valor total de la producción minera, reflejando la importancia económica del sector, que además impulsa el desarrollo regional. La minería en México impulsa el desarrollo regional y fortalece las finanzas nacionales mediante impuestos, consolidándose como un pilar económico. La incorporación de tecnología ofrece oportunidades para expandir la actividad minera a nuevas zonas con potencial, favoreciendo el crecimiento del sector. México mantiene un papel destacado en el mercado minero global, con efectos directos en otras economías y en la vida de millones de mexicanos que dependen de esta industria. Las principales formas de evasión fiscal identificadas son las siguientes: subvaluación de mercancías, disfrazar inversiones como gastos, contrabando, afiliación de trabajadores con sueldos inferiores. La evasión fiscal en el sector minero representa una pérdida significativa de ingresos para el Estado mexicano, que podrían destinarse a servicios públicos y desarrollo. La Cámara Minera de México ha rechazado las acusaciones de evasión fiscal, argumentando que el sector realiza una contribución fiscal relevante y que los estudios del SAT se basan en supuestos o casos hipotéticos. Las sanciones por evasión fiscal en México varían según el monto evadido y pueden incluir prisión, multas y sanciones administrativas. La minería, particularmente la minería a cielo abierto, es una actividad que demanda enormes volúmenes de agua en todas sus etapas: exploración, extracción y beneficio, y lavado de minerales, enfriamiento de maquinaria, supresión de polvo. Las problemáticas asociadas son déficit hídrico, contaminación, despojo y conflictos comunitarios, falta de regulación y fiscalización, e impacto a largo plazo. Entre las empresas y los casos emblemáticos se encuentran Grupo México, Fresnillo PLC, Goldcorp, ahora Newmont, Penmont, subsidiaria de Fresnillo PLC, Álamos Gold e Industrias Peñoles. La Ley de Aguas Nacionales y la Ley Minera son los marcos legales principales que regulan el uso del agua en la minería. En mayo del 2023 se publicaron reformas importantes que buscan priorizar el uso humano, licitación pública, reducción de duración de concesiones y aguas de laboreo.
El régimen normativo de verificaciones, sanciones y recursos en el ámbito minero en México se encuentra principalmente establecido en la Ley Minera y su reglamento, así como en otras leyes complementarias como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sus reglamentos específicos en materia de impacto ambiental, residuos, etc., y la Ley Federal del Trabajo en lo referente a seguridad y salud. El régimen normativo minero en México cuenta con mecanismos de verificación, un sistema de sanciones administrativas y la posibilidad de sanciones penales y civiles en otros ámbitos, y recursos para la defensa de los particulares. Las recientes reformas han reforzado este marco, buscando una mayor regulación y fiscalización de la actividad minera. Verificaciones e inspecciones. Dentro de las facultades, la Secretaría de Economía puede designar verificadores para realizar visitas a concesionarios o asignatarios mineros para revisar cumplimiento de obligaciones técnicas, fiscales o ambientales. En el procedimiento, la inspección debe anunciarse por escrito, indicar motivo, lugar y hora, permitir acompañamiento y documentarse en acta firmada por testigos. El informe se debe dar dentro de 15 días hábiles. El verificador remite a la Secretaría de Economía un informe con hallazgos. Si es insuficiente, se puede realizar una nueva visita. Las infracciones graves pueden conducir a la cancelación de concesiones o asignaciones o imposición de multas, según lo previsto en los artículos 54 y 55 de la ley y 105 al 107 del reglamento. Los tipos de infracción incluyen explotación no autorizada, incumplimiento de obras, omisión de pago de derechos, manipulación de información, falta de ingeniero responsable y riesgo a la comunidad o al ambiente. Rango de multas: hasta 100,000 días de salario mínimo, sumándose intereses y en caso de reincidencia, multas duplicadas o hasta 100 veces el importe en infracción grave. Ejecución fiscal: las sanciones se remiten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cobro. La Secretaría de Economía notifica cuándo procede el cierre de la operación. Recursos legales: recurso de revisión. Contra resoluciones de verificación, sanción o cancelación, se permite interponer recurso conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, vía la Secretaría de Economía. Juicio de lesividad, promovido por la Nación, permite revocar actos administrativos contrarios a la ley que favorezcan particulares, introducido en recientes reformas. Caducidad de trámites. Si tras 6 meses la Secretaría de Economía no resuelve, se considera caducado y puede impugnarse. Perspectivas críticas y reformas recientes. Aumento de sanciones. Las reformas del 2023 elevan las multas hasta 1.2 millones de pesos o el 5% de utilidades, además de posibles penas de prisión de 5 a 10 años por daños graves, tráfico ilícito de minerales o fraude documental. Déficit en vigilancia. A pesar de los instrumentos legales, la inspección es limitada. Por ejemplo, Conagua realizó solo 3 inspecciones en 14 años en ciertos acuíferos y solo la Secretaría de Economía puede revocar concesiones, generando dependencia interinstitucional. Retos estructurales. Señalan la corrupción, falta de transparencia y coordinación entre autoridades como obstáculos para una regulación eficaz. Conclusión: el sistema normativo mexicano contempla un esquema robusto de verificación y sanción para supervisar la actividad minera. Las reformas recientes buscan endurecer mecanismos de control, transparencia y fiscalización. No obstante, persisten deficiencias en aplicación y vigilancia, lo cual demanda un fortalecimiento institucional, mayor coordinación intergubernamental y participación social activa. Para especializaciones futuras, se recomienda analizar cómo se articulan estas medidas con políticas ambientales y sociales, así como su impacto real en la operación minera y comunidades afectadas. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, al maestro, por favor.